Miguel Bein, buenas noches. Bein, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, debe haber escuchado recién el comentario sobre las opiniones del nuevo ministro de Economía, Hernán Lorenzino. ¿Cómo lo ve usted, la posición de Lorenzino? No, bueno, digo, me parece que, dado que no hay crisis, hay continuidad. Me parece que esta es la lógica. Es un equipo conocido por la presidenta y decidió seguir con su equipo. Y eso tiene muchas ventajas en el sentido de que uno arranca trabajando. No hay periodo de adaptación, nadie tiene que... Digo, se sigue trabajando y se trabaja, o sea, en eso es una gran ventaja. Y después, respecto a los temas que se mencionaban acá, bueno, digo, me parece que no hay que estar atado a cuestiones demasiado dogmáticas. Hay épocas donde la macroeconomía requiere determinadas cosas y hay épocas en las que requiere otras cosas distintas. Hay momentos del ciclo donde hace falta una cosa y momentos donde hace falta otra cosa. Digo, hoy la Argentina lo que necesita es no perder reservas internacionales. Entonces, digo, en su momento se usaron durante 2 años reservas para pagar deuda y estuvo bien, porque esas reservas que se usaban, como las cuentas externas de la Argentina eran positivas, no hablo del superávit comercial, sino de la cuenta corriente externa que incluye el turismo, los seguros, los todo fletes, el movimiento ida y vuelta y de los dólares, intereses. Mientras eso era positivo, uno usaba 5 o 6 mil millones de dólares de reservas y a final del año había recuperado las reservas en el Banco Central porque el flujo de fondos era positivo. Hoy el flujo de fondos es neutro, ese superávit no está, lo que hay ahora es un equilibrio en las cuentas externas. Por eso lo que usamos de reserva ahora está bueno, más bajo. De hecho, es justo lo que bajaron. Claro, este año no volvió. Claro. Entonces, digo, la política económica hay que analizarla como un mecanismo, es un mecanismo de relojería. Digo, si uno va a usar reservas del Banco Central y las va a debilitar, eso también, digo, no es gratis, puede tener otro tipo de consecuencias, como que haya más expectativa de devaluación. Más expectativa de devaluación genera tasa de interés más alta en pesos para que la gente exige para quedarse en los bancos. Eso significa menor nivel de actividad. Claro. Entonces, cuidado. Digo, la Argentina hoy tiene un nivel de deuda a producto bajísima. La que flota en el mercado, o sea, la defaulteable, 58 mil millones de dólares, son 15 puntos del producto. Es un nivel de deuda muy baja. Argentina no la tiene que subir, pero perfectamente podría ir a los mercados para reemplazar los vencimientos que tiene, de modo que uno no está en un proceso de endeudamiento, cambia deuda que vence por estiramiento de plazos y eso permitiría, entre otras cosas, no tener que usar las reservas del Banco Central. Eso mejoraría mucho la sintonía de la política fiscal y monetaria y a lo otro que no obligaría, que uno no tiene que obligarse en un año como el que vive la economía mundial, es a tener que hacer un ajuste fiscal. Digo, justamente, hoy la Argentina lo único que no necesita es un ajuste fiscal. En todo caso, puede pasar de una política fiscal muy expansiva como la que tuvo a una política fiscal que acompañe, más neutra, pero nunca un ajuste fiscal cuando estamos recibiendo palos para el lado del nivel de actividad, por el lado de Brasil. Sí. Está claro, la economía brasileña se paró. El tercer trimestre dio algo negativo, pero digamos, dio 0. Tampoco tenemos el precio de los granos que teníamos. No tenemos el precio, son precios buenos, pero no son los precios que teníamos antes. Cuando la economía de Brasil se para, sufre algunos sectores industriales importantes. Vimos los números de la industria automotriz argentina también frenó. Bueno, esto avisa que el año que viene es un año donde la economía va a crecer, pero no va a crecer, a lo mejor va a crecer la mitad de lo que creció este año, del 7,8 este año, a lo mejor crece la mitad. O sea, no es un año para agregarle políticas fiscales contractivas. Cuando uno ve, ya están todas las estimaciones de las consultoras, de los economistas para el año que viene, hay economistas que dicen vamos a crecer la mitad, como dice usted, hay economistas que dicen no, vamos a crecer 0. En un mundo donde prácticamente la mayoría de los países crecen 0. ¿Qué tiene que hacer Lorenzino para no crecer 0 y crecer la mitad? No, tiene que tener el programa financiero bajo control. Hoy con el anuncio de Lorenzino ministro, los bonos argentinos subieron 2% en 15 minutos. O sea, el mercado está avisando que este es un ministro
que el trabajo principal de tener un programa financiero bajo control lo sabe hacer, porque viene de alguna manera a desempeñarse en esa área. Y con el programa financiero bajo control, que suba el precio de los bonos no es una cuestión especulativa, quiere decir que baja la tasa de interés a la cual el país puede eventualmente emitir bonos cuando tenga vencimientos muy grandes de deuda. Los vencimientos grandes de deuda igual del año próximo son el 2 de agosto, el BODEN 12, 2.200 millones de dólares, y después el cupón del PBI a fin de año que viene, que son casi 3.000 millones de dólares. Tampoco Argentina necesita salir al mercado corriendo en los próximos 2 o 3 meses. Pero lo que seguro Argentina no necesita es ponerle presión fiscal. Ya algo de presión fiscal va a haber porque, bueno, finalmente hubo que levantar los subsidios y eso de alguna manera significa transferir fondos que estaban en manos del público, independientemente de cómo se usaran, a manos del Estado. O sea que eso es una política fiscal más dura. Y lo otro que tiene que hacer es dar tranquilidad de que tiene su programa financiero bajo control, porque en un mundo de tasa cero Argentina podría emitir deuda a tasas mucho más bajas de la que rinden hoy los bonos que están flotando. Insisto, no es iniciar un proceso de endeudamiento, no es cambiar paradigmas, al revés, yo soy un economista muy contrario a la deuda, si Argentina pudiera haber sostenido sus 3-4 puntos de superávit fiscal primario, el que tuvo hasta 2007, hoy la deuda estaría prácticamente extinguida, la que flota en los mercados, pero igual, la deuda es muy baja y lo que seguro no hay que hacer es usar voluntarismo y sacarle reservas al Banco Central, que viene de una pulseada importante, Las reservas me parece que hoy son la clave para que Argentina no necesite una devaluación abrupta y son la clave para mantener una tasa de interés, aunque sea neutra en términos de inflación, pero compatible con una economía en crecimiento. Ben, en la economía argentina el mercado interno, el consumo es más del 70%, ¿no? 72, 73%. Y desde el gobierno se le venía echando combustible al mercado interno fuertemente, entre otras cosas, impulsando paritarias en donde los salarios subían más que los precios. ¿Sí? Teníamos inflación, pero los salarios subían más que los precios. Este año hay una decisión de trabajar sobre eso y que entonces los salarios no suban tanto. ¿Eso no puede contraer el mercado interno? No, no lo va a contraer. La Argentina, en los últimos 2 años acumulados, el salario y jubilación promedio subieron en dólares 50%. Bueno, terminaron con el superávit externo que tenía la Argentina. ¿Por qué? Porque el consumo en la Argentina se hace sobre un conjunto muy amplio de bienes que tienen una participación importante de partes y piezas e insumos del exterior. La electrónica de consumo que se fabrica en Tierra del Fuego tiene 70% de componente de importación. El complejo automotriz tiene 65-70% de partes importadas dentro del total de las partes. Las líneas de electrodomésticos, lo mismo, parte de la indumentaria, lo mismo. Lo que hubo en la Argentina fue una explosión en la capacidad adquisitiva de la población en términos de dólares, que de alguna manera generó también en 2 años acumulado un aumento del 50% en las importaciones. Eso terminó con el superávit externo, no nos puso en déficit, porque el sector externo es muy fuerte, pero bueno, son esas aceleraciones coyunturales que uno no puede sostener. Lo único que no va a pasar el año que viene es que el salario aumente 28% y el dólar 8%. Entonces, ahí es donde está el arte de la política económica. Uno, si consigue la moderación en la nominalidad de la economía, con un gasto público que en vez de crecer 33 crezca 18, la expansión monetaria crezca 18, la política de ingresos se cierre alrededor con sus más y sus menos de acuerdo a los sectores en una zona razonable, a lo mejor la Argentina puede mover el tipo de cambio 12, 13%, no 8 como este año, pero tampoco 25, 30%, 12, 13%, generar algún aumento adicional del salario en dólares en la economía, pero no del 20% anual en dólares, sino del 4, el 5 o el 6. De esa manera mantendríamos la actual paridad. Mantendríamos la actual paridad y en todo caso las mejoras vienen por productividad y si se quiere algo por distribución del ingreso, pero no 20 puntos por año. La Argentina es una economía que está cerca del pleno empleo y por lo tanto empieza a partir de ahora
a crecer a su velocidad de crucero de mediano plazo, que no es el 8 o el 9%, que era una tasa de crecimiento de corrección desde una debacle económico-social. Claro. Uno venía de 25 de desempleo, bueno, fue con un tren bala hasta llegar al 7. Uno venía de 50 de pobreza, independientemente del debate, pero está abajo de la mitad de esos números. Digo, es una economía normalizada que a partir de ahora empieza a transitar una tasa de crecimiento consistente con sus números, con su capacidad de inversión, con su capacidad de innovación. Ciertamente no estamos para crecer a mediano plazo en los próximos 6 años al 8 o al 9. Al 8 crecen los países que ahorran 35, 38 puntos del producto. Nosotros ahorramos bien, invertimos bien, 23, 24 puntos del producto. Eso es una economía que, si anda bien, puede crecer sostenidamente al 5% anual, que es casi el doble del promedio histórico de crecimiento. ¿Qué crecimos? 3% en los últimos 30 años. Sí, y si uno toma las décadas anteriores, casi uno no llega ni al 3%. Muchas gracias, Ben. Bueno, gracias a usted. Venimos en un minuto con Pedro Briguer.